Olvida solo por un momento todo lo que crees saber sobre la ubicación del cielo o el infierno. En este capítulo, William Walker Atkinson nos guía por los paisajes invisibles del alma, revelando cómo las almas avanzadas visitan los planos inferiores y por qué existe un refugio sagrado que solo los puros pueden pisar. Acompáñanos a descubrir los valles y regiones que no se miden en kilómetros, sino en niveles de conciencia, donde cada alma es atraída infaliblemente al lugar para el que está preparada. Capítulo 8. Geografía del plano astral. Antes de considerar las experiencias del alma incorpórea que recién despierta, pedimos echar un vistazo a lo que se puede llamar la geografía del plano astral. Ese gran escenario o plano de las actividades de las almas incorpóreas de la raza humana. Este es el camino lógico para abordar el tema, porque antes de que se nos pida considerar a los habitantes de un nuevo país, generalmente nos familiarizamos con el país mismo, sus colinas y valles, sus ríos y llanuras, sus tierras altas y bajas, y usando la misma forma de hablar, tomemos ahora una pequeña lección de geografía del plano astral, el lugar de residencia de las almas incorpóreas. Pero primero, permítasenos recordar nuevamente que el plano astral no es un país y no es un lugar en absoluto, en el sentido usual. Sus dimensiones no son las del espacio, sino las de la vibración. En cierto modo, se puede decir que las dimensiones del plano astral son dimensiones del tiempo, pues las vibraciones solo pueden ser medidas por su velocidad de movimiento, y esa velocidad se determina solo en términos de tiempo. Lo mismo es cierto para todas las vibraciones, ya sea de energía astral o de las formas inferiores de energía. Las vibraciones de la luz se miden en términos de tiempo, es decir, tantas vibraciones por segundo y así sucesivamente. Cuanto mayor es la tasa de vibración, mayor es la tasa de velocidad manifestada en la vibración. A los antiguos ocultistas les gustaba decir la verdad sobre las formas más elevadas de vibración, diciendo que había una tasa de vibración tan infinitamente rápida que parecía estar absolutamente quieta e inmóvil. Desde este extremo, descendemos gradualmente hasta que se alcanzan las formas más burdas de la materia, y allí encontramos una tasa de vibración tan lenta que de igual manera parece inmóvil. La sustancia del plano astral es por supuesto más fina que la del plano material. Sus vibraciones son mucho más altas que las formas más elevadas de sustancia material. Pero existe un rango muy amplio entre las vibraciones de los planos más bajos y las de los más altos. De hecho, la diferencia entre el plano más bajo del astral y el más elevado del plano material es menor que la diferencia entre el más bajo y el más elevado del astral. De modo que entre estos dos extremos de vibraciones astrales tenemos el mismo gran territorio que tendríamos en el plano material, con la diferencia, sin embargo, de que el territorio material se mide por las dimensiones del espacio, mientras que el del astral debe medirse solo en términos de vibración o tiempo y no de espacio. Por ejemplo, cuando uno viaja en el plano material, debe atravesar el espacio, pies, yardas o millas, pero en el plano astral, cuando uno viaja, atraviesa tasas de vibraciones, es decir, pasa de una tasa de vibración alta a una más baja o viceversa, y estos diversos planos o subplanos de energía vibratoria constituyen las características geográficas del plano astral. Hay un sinnúmero de planos y subplanos o regiones del plano astral que se pueden recorrer, pero todos los viajes astrales se realizan simplemente pasando de un grado de vibración a otro. Usando un ejemplo burdo, podemos decir que es algo así como pasar del estado de hielo del agua al del vapor, o de nuevo puede considerarse que se pasa del aire atmosférico ordinario al aire líquido y luego al aire sólido. Esto último es teóricamente posible, aunque la ciencia aún no ha podido solidificar el aire. Estas ilustraciones son por supuesto muy burdas, pero pueden ayudar a comprender un poco mejor la geografía del plano astral. De ahora en adelante vamos a hablar de los viajes o del plano astral, o sea, viajes entre los diferentes planos y subplanos de lo astral, como si fuese el plano material. Es decir,
En lugar de decir que el alma pasa de un estado de vibración a otro, hablaremos de que procede de un subplano o un plano a otro en los mismos términos que emplearíamos para describir un viaje en el plano material. Esto nos simplificaría las cosas y evitaría una repetición innecesaria de lo dicho con respecto a las condiciones o estados vibratorios. Con este entendimiento ahora procederemos. Hay muchos estados o condiciones de existencia en el plano astral, a los que se hace referencia como planos o subplanos. Estos planos y subplanos están habilitados por almas preparadas o adaptadas para morar en la serie particular de planos o subplanos en los que despiertan luego del sueño del alma. Los principios sutiles de la atracción del alma atraen a cada alma al lugar particular para el que está preparada. La gran ley de atracción opera infaliblemente aquí. No hay ninguna posibilidad o casualidad sobre el mecanismo de la ley de atracción. La ley opera con absoluta precisión y uniformidad, no comete errores. Cada alma está restringida en su rango por sus propias limitaciones y grados de desarrollo inherente. No se necesitan policías astrales para mantener a las almas incorpóreas en los lugares que les corresponden. Es imposible para el alma incorpórea viajar a planos por encima de su propia serie inmediata. La ley de la vibración lo impide, pero, por el contrario, toda alma puede, si así lo decide, visitar libremente los planos y subplanos por debajo de su propia serie y presenciar libremente el paisaje y los fenómenos de los planos inferiores y mezclarse con los habitantes de los mismos. Esto completamente aparte de la forma elevada de comunicación telepática que prevalece entre las almas incorpóreas en el plano astral. Esta es una disposición muy sabia de la ley, porque de lo contrario los planos inferiores estarían abiertos a la influencia de aquellos que habitan en los inferiores, y la vida y el desarrollo del alma serían interrumpidos, al igual que una clase en una escuela de filosofía podría ser interrumpida por una banda de matones de los suburbios de la gran ciudad, porque debe recordarse que el plano astral tiene sus barrios marginales y matones, así como los hay en el plano material. En un trabajo anterior presentamos una ilustración un tanto burda, pero sin embargo muy llamativa de este asunto de la intercomunicación entre los diversos planos y subplanos del plano astral, que reproducimos de la siguiente manera. Es absolutamente imposible para un alma ir más allá del plano al que pertenece. Aunque aquellos en los planos superiores pueden visitar libremente los planos inferiores, siendo esta regla del plano astral no una ley arbitraria, sino una ley de la naturaleza. Si el estudiante perdona la comparación común, puede comprender el tema imaginando una pantalla grande o una serie de pantallas, como las que se usan para clasificar el carbón en tamaños. El carbón grande es atrapado por la primera pantalla, el del tamaño siguiente por la segunda y así sucesivamente hasta que se llega el carbón pequeño. Ahora bien, el carbón grande no puede entrar en el receptáculo de los tamaños más pequeños, pero los tamaños pequeños pueden pasar fácilmente a través de la pantalla y unirse a los tamaños grandes, si se les fuerza. De la misma manera, en el plano astral, el alma con la mayor cantidad de materialidad y con la naturaleza más tosca es detenida por la pantalla de cierto grado o plano y no puede pasar a los más elevados, mientras que una que ha pasado a los planos superiores habiendo arrojado más capas de confinamiento puede pasar fácilmente hacia atrás y hacia adelante entre los planos inferiores, si así lo desea. De hecho, las almas a menudo lo hacen con el propósito de visitar amigos y darles placer y comodidad, y en el caso de un alma altamente desarrollada puede dar mucha ayuda espiritual de esta manera, por medio de consejos e instrucción, cuando el alma en el plano inferior está lista para recibirla. En el pasaje aludido anteriormente damos las siguientes palabras adicionales que también deberían repetirse aquí, ya que se refieren a la geografía del plano astral. Nos referimos a lo siguiente: la única excepción a la regla de libre paso a los planos por debajo de aquel del alma en particular es la que impide que las almas de los planos más bajos
entren en el plano de las almas durmientes, plano al que no pueden ingresar las almas que han despertado en un plano inferior, pero al que pueden ingresar libremente aquellas almas puras y exaltadas que han alcanzado un lugar elevado. El plano del sueño del alma es sagrado para aquellos que lo ocupan y para las almas superiores que acabamos de mencionar, y su naturaleza, de hecho, es la sala de un estado distinto y separado, y no la de las grandes series de planos y subplanos. Hay tantos tipos diferentes de regiones en el plano astral como en el plano material, y cada plano está habitado exactamente por la clase de almas que se espera que atraiga. Se encuentran las moradas de las almas degradadas tan impregnadas de materialidad y animalidad que sería un verdadero infierno para un alma de mayor logro. Es de imaginar que el alma de impulsos superiores no tiene deseo de viajar a estas profundidades de lo astral, a menos que de hecho sea un alma altamente desarrollada que esté dispuesta a descender al infierno para atender las necesidades de alguna alma inferior que se esfuerza por emerger del desamparo en el que la vida terrestre lo ha arrojado. Tales espíritus ministradores existen y realizan este trabajo para sus hermanos y hermanas inferiores, pero como regla, las almas incorpóreas prefieren desarrollar su propia evolución en su propio plano para poder ascender a los grados más altos de oportunidad espiritual en su próxima encarnación y poder adquirir conocimiento espiritual durante su estancia en su particular plano astral. Así concluimos la geografía del plano astral. Recuerda, este no es un lugar físico, sino un estado de vibración determinado por tu propia conciencia. En este reino no existen fronteras externas, sino una infalible ley de atracción que te llevará exactamente al nivel para el que estés preparado. Ten presente que lo que hoy deseas y piensas será el escenario real de tu futura existencia. Te espero en el próximo video para explorar el capítulo 9, Estados primitivos del alma. La paz sea contigo.